Muy buenos días. Bienvenidos a este sábado, joven. Bienvenidos a este recinto sagrado donde nos encontraremos con Dios, con sus mensajes y con sus principios para que aprendamos una mejor manera de vivir. Me recuerdo como si fuera ayer el momento cuando mi padre me quitó la televisión. Y para mí en ese momento, porque me gustaba mucho la lectura y no me gustaba mucho la televisión, fue una irritación, pero una irritación leve. Un poco más tarde me quitó la computadora porque pensaba que estaba malgastando mi tiempo y el uso de la computadora. Y para mí eso fue un golpe un poco más fuerte. Pero después, como si eso no fuera suficiente, llegó el momento cuando mi padre trató de quitarme mi teléfono. Y eso sí, no lo iba a permitir yo. Entramos en pleito. Dije cosas que quizá no debí decirlas, de una manera airada en la cual no debí hablar. Cosas que después me arrepentí. Pero en ese momento ni siquiera lo pensé dos veces en gritarle a mi padre. No lo pensé dos veces en decirle algunas claridades. No lo pensé dos veces en amenazarle con que me iba a ir de la casa. Así es que enojado, con esas palabras en mi mente, con esas obscenidades en mi boca, me di la vuelta, me marché, golpeé la puerta detrás de mí y quedé decidido de que me iba a ir de la casa. Pero luego recapacité en unos momentos, me di la media vuelta, regresé, abrí la puerta, pero erguí los hombros para no demostrar la vergüenza que sentía en mi interior y le dije con todo el valor que quería: ¿sabes qué? Sí me voy, pero de todas maneras quiero que me des el dinero que me pertenece. Necesito que me des dinero para yo poder sobrevivir allá afuera. Y mi padre me llevó a su oficina y me lo dio. De hecho, fue una historia tan rara que un amigo mío escribió esa historia. Y a ver si la encuentro. Un momento. No está aquí. Creo que fue en Selecciones, no me acuerdo dónde la escribieron. Tampoco. En este libro. En este libro, en una sección que se llama El Evangelio según San Lucas, parece que aquí la contaron. Si alguno de ustedes tiene una copia de búsquenlo ahí conmigo en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Y dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí
perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba allá en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca ni siquiera me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que había consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta historia muchos de nosotros la conocemos desde hace tantos años que quizá tomamos por sentado algunos de los elementos de la historia. Quizá hemos pasado por alto algunas de esas lecciones que posiblemente se encierren dentro de este pasaje. Así es que en este día, en esta ocasión, quise que leyéramos detenidamente este pasaje para que haga conciencia en nuestras mentes, que lo leamos detenidamente y quizá vamos a descubrir algo nuevo en esta mañana. Antes de entrar en las lecciones que encierra este pasaje para nosotros, seamos jóvenes, seamos adultos, seamos niños, quisiera que veamos en un momento breve cuál es el contexto en que se dio esta parábola, el contexto político, histórico, cultural y también el contexto inmediato en el que Jesús contó este relato y esta parábola. El contexto político, histórico y cultural se resume brevemente, aunque podríamos expandirnos muy ampliamente en esto. Pero el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por mucho tiempo. ¿Por quién? Por el poder romano. Un poder que se había caracterizado desde la visión de Nabucodonosor y en los libros de la historia también como un poder de hierro. Un poder que se especializaba no solamente en las armamentas, sino en la coraza, en todo lo que ellos usaban para el ejército, todo el equipo, lo hacían de hierro. Aprendieron a elaborar el hierro, a trabajarlo, a hacerlo funcionar como ellos querían para sus necesidades militares
y nacionales. Y con esa habilidad, con esa característica del hierro, ellos podían controlar al mundo conocido en ese entonces. De hecho, hay una frase que se llama la Pax Romana, que básicamente, aunque no querían los otros pueblos ser conquistados por Roma, se permitían vivir ante este yugo porque era la única manera de poder sobrevivir. Así es que existía una tranquilidad, una paz, no de contentamiento, no de tranquilidad, no de armonía, sino una sujeción al yugo romano. Un subyugar a este pueblo tan fuerte que sabía conquistar, administrar y oprimir al mundo conocido. Ese era el contexto político. El pueblo de Israel, los fariseos, los saduceos y los otros partidos políticos habían llegado a ciertas conclusiones como resultado de esta opresión. Habían llegado a ciertas conclusiones de que la única manera de sobrevivir es tomar control de por lo menos un aspecto de sus vidas. Y decidieron que ese aspecto sobre el cual iban a tomar control ellos mismos iba a ser el aspecto religioso de su vida personal, familiar y nacional. Pero en este aspecto habían sido influidos por la dureza del yugo romano. Así es que en su vida religiosa también ellos habían tendido a ser rígidos, a ser duros, a ser severos, quizá no tanto consigo mismos, pero con los reglamentos que imponían a otros, porque habían formulado una serie de reglamentos que le decían a una persona qué podía vestir, cuánto podía viajar en el sábado, en qué momento tenía que recibir el sábado, cuándo lo podía despedir, qué podía comer, en qué cantidad, cuándo, con quién, cómo lavarse las manos, hasta qué punto lavarse hasta los codos, pero no más arriba. Las razones por esto, un sinnúmero de reglamentos que imponían en el pueblo, porque creían que con esta dureza, con esta severidad, podrían lograr el beneficio del favor de Dios. Así que ese era el contexto político, cultural, histórico, en el cual se contó esta parábola. Pero también había un contexto inmediato que también podemos estudiar por unos momentos para que nos dé una ilustración de cuán lindo es el cielo, porque esa era la misión de Jesús. Él quería que nosotros nos entusiasmáramos con respecto al cielo. Él quería que nosotros conociéramos el amor que su Padre tenía por cada uno de ustedes y por mí. Él quería que esto fuera un tema de excitación para las personas, porque necesitaba demostrar el amor del Padre hacia la humanidad. Él mismo lo estaba viviendo en su propia vida, pero aún así quería compartirlo y hablar de esto y que nosotros estuviéramos entusiasmados por estas lindas noticias de que Dios nos amaba, de que Dios quería reconciliarnos consigo mismo y que Dios quería salvarnos y llevarnos a una vida mejor. Por lo tanto, contó una serie de 3 parábolas. En Lucas 15 las tenemos ahí. La primera parábola que contó habla de una moneda perdida. Y aunque es breve, hay ciertos elementos que podemos extraer de esta parábola, de la moneda perdida. La moneda que se había perdido era algo inánime, no tenía vida por sí misma, no tenía aliento, no tenía conocimiento, no tenía memoria, ni siquiera sabía la moneda que estaba perdida. Alguien la había colocado en un lugar, quizá en un rincón de esa casa, y la había dejado ahí, quizá inadvertidamente. A lo mejor la persona ni siquiera se dio cuenta de que estaba ahí, así que la moneda estaba pasivamente esperando que alguien se recordara, que alguien la buscara
y que alguien la encontrara. Pero la moneda en sí no podía regresar al hogar, sino que tenía que esperar la ayuda de otra persona, la ayuda de otro ser que la trajera de vuelta al ámbito donde podría ser útil otra vez. Porque en las manos de la señora que la perdió, esa moneda podía ser útil. Podría pagar la renta, podría comprar algún alimento, podría comprar tela para hacer una túnica. Podría ser útil esa moneda de nuevo. Pero hasta que alguien fuera a encontrarla, esa utilidad, ese potencial no se iba a realizar. La segunda parábola que contó Jesucristo en ese contexto fue la de la oveja perdida. La oveja perdida tiene un poquito más de potencial. La oveja perdida muestra ciertos elementos que son un poquito mejor que la moneda. ¿Por qué? Porque la oveja sí tenía vida. La oveja quizá tenía una noción vaga de cómo había sido la vida antes de estar perdida. Y se daba cuenta de que estaba perdida. Y quizá su propia fisiología le daba a conocer de que estaba en peligro. Se veía algún lobo rapaz por ahí, o algún oso, o algún león. La ovejita sentía miedo porque tenía vida dentro de sí. Pero estaba perdida en un lugar donde no era fácil regresar. Quizá la memoria no le alcanzaba para poder saber el camino de regreso al hogar. Quizá estaba atrapada en alguna rama y no podía desentrañarse de ahí. Aunque no sabemos los detalles, pero sí sabemos algunas cosas, que a la ovejita le interesaba regresar al redil, no más que no sabía cómo y no tenía la habilidad para poder regresar. Aunque tenía vida, tenía memoria, de todas maneras dependía de alguien más que fuera a rescatarla. ¿Y quién iba a ser esa persona? El buen pastor, ¿verdad? Que tenía que ir a donde estuviera, y aunque la ovejita estuviera expresando con alaridos, la expresión esa era solamente una expresión de inutilidad, un clamor de falta de esperanza, un clamor pidiendo auxilio, pero no era muy específico, porque no tiene voz, ni tiene expresión, ni tiene lenguaje o idioma como el ser humano. Pero tenía un poquito más que lo que tenía la moneda. Pero aún así, todavía dependía de que el pastor fuera, la encontrara, la rescatara y la trajera de vuelta al redil. Esa fue la segunda parábola. Y luego contó Jesucristo el relato del pasaje que leímos en esta mañana y en el que quisiera enfocarnos, que es la historia que conocemos del hijo pródigo, y otros le han dicho la historia del padre amante. Cualquiera de los dos títulos con los cuales conozcamos, es el mismo relato. Y tiene unas lecciones tan preciosas, tan lindas que podemos aprender en esta mañana, que quizás sería bueno repasar por un momento. Primero, los elementos de la parábola del hijo pródigo. En primer lugar, a diferencia de la moneda, a diferencia de la oveja, tenía vida, tenía ánimo, tenía espíritu, tenía mente, tenía brío. ¿El brío dónde lo vemos? En la rebelión original, donde se comenzó a contar la historia, ¿verdad? Comenzó con mucha rebelión, a pelear con el padre y a decirle: yo me voy de este lugar, no quiero más estar sujeto a tus reglas, no quiero estar viviendo conforme a tus reglamentos. Tenía ese brío, ¿no? En el versículo 17 vemos que se dio cuenta de que estaba perdido. A diferencia de la moneda, que no tenía noción de estar perdida, este joven sí tenía el conocimiento de que estaba perdido. No solamente sabía que estaba perdido, sino sabía precisamente el camino que lo llevó allá, las decisiones que tomó para irse por otra vereda. ¿Cómo, cuándo, por qué llegó hasta ese punto?
Él lo sabía todo. Él tenía conocimiento. También, a diferencia de la moneda y a diferencia de la ovejita, pudo reflexionar. El reflexionar es pensar dentro de uno mismo sobre algún tema, sobre una condición, sobre una circunstancia. Y vemos ahí que pudo reflexionar y comenzó a pensar. Y luego, además de eso, dice el versículo 18, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Ahí vemos una habilidad que la moneda no tenía, una habilidad que la ovejita no tenía, pero una habilidad que se le atribuye a este joven que es un ser humano. La habilidad no solamente de reflexionar qué ha pasado, por qué estoy aquí, sino de forjarse y formarse una determinación para el futuro. Ahí vemos que él se formó una determinación en su mente y primero se enfoca en el pasado o en el presente, en otra parte. ¿Qué estará pasando con los jornaleros de mi padre? Ellos tienen suficiente para comer y yo aquí me estoy muriendo de hambre, en un trabajo ruin y vil que ni siquiera culturalmente es aceptable para mí, pero tengo tanta hambre que tengo que tomar este trabajo para no morirme de hambre. Qué situación tan pobre. Pero él elaboró una visión y pudo expresarla y la comunicó en alta voz, a diferencia de la moneda y a diferencia de la ovejita. Que la ovejita solamente estaba clamando, pero sin poder expresar algo específico, sin poder decir, por favor, estoy perdido, vengan aquí, alguien, ayúdenme. Solamente estaba clamando. Pero este joven tenía una diferencia en su habilidad, no solamente en su mente, no solamente en su memoria, no solamente en su capacidad de reflexionar sobre el pasado, de ver sus circunstancias en el presente, sino de forjarse una meta y elaborarla y decir, voy a hacer lo siguiente. Voy a levantarme, voy a irme a casa de mi padre, le voy a pedir perdón y voy a pedirle que me restaure, por lo menos a ser uno de sus jornaleros. Pudo tomar acción y lo hizo. Pudo perseverar a través de las dificultades y pudo celebrar y regocijarse con el Padre, con la familia y con los obreros del Padre. En este pasaje hay una serie de lecciones que quizá podemos extraer. Y voy a pedirles que me digan algunas de estas lecciones que quizá ustedes han aprendido, no solamente al reflexionar en esta parábola en esta mañana, sino en su previo estudio cuando han estudiado este pasaje o en previos sermones que han aprendido. A ver, algunas lecciones que hemos aprendido de esta parábola. El arrepentimiento es uno, muy bien, gracias. ¿Perdón? El reconocer el error, exactamente. Eso diríamos es el precursor, ¿verdad? Primero reconocemos que estamos equivocados y el arrepentimiento es dar la vuelta en U para seguir otro camino. Muy bien. 2 lecciones. El amor incondicional del Padre. Qué preciosa lección, ¿verdad? Que nos lleva, hermana. El perdón y la misericordia. Y ahorita vamos a tocar otra vez sobre ese punto, hermano. La confianza, gracias. Esa es una advertencia, ¿verdad? El peligro que existe, que ninguno de nosotros estamos seguros. Exactamente, exactamente. Así es.
Así es. Gracias. ¿Alguna otra lección, hermano? Excelente. Y ahorita vamos a tocar más sobre ese punto muy específicamente porque es un punto sumamente clave que a veces lo pasamos por alto. Pastor. Aunque estemos hundidos, hay un Padre que nos ama. ¿Alguna otra lección que podemos extraer de este pasaje? La confianza. Muy bien. El peligro de las malas compañías. Es una advertencia contra las malas compañías, ¿verdad? ¿Cuántos hemos escuchado el proverbio que dice, que lo aprendí en mi hogar desde que era niño? Dice, dime con quién andas. Ah, parece que ustedes lo aprendieron también, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con buenas compañías, también te van a conocer como buena persona. Si andas con malas compañías, te van a conocer como mala persona también. Esa es otra lección. Otras de las lecciones que quizá hemos aprendido a lo largo de los años es cómo este joven, quizá una advertencia para no malgastar, ¿qué? Él malgastó varias cosas. Primero, lo más obvio, el dinero. Drenó el dinero sin hacer provisión para volver a reabastecer esa provisión de dinero. ¿Qué más malgastó? El tiempo, su energía vital, la reputación. Afortunadamente, él se había ido a una provincia apartada, dice la Biblia. Se había ido lejos para que nadie lo conociera. Pero de todas maneras, siendo un joven judío, todos tenían que saber que no era un contexto donde se debía encontrar este joven, ¿verdad? El estar con los marranos, el estar tratando con ellos y hasta peleándose con esos animales tan sucios por un poco de comida y desperdicio. No era un contexto digno para un joven judío, ¿verdad? La energía vital, el enfoque lo había perdido y ya no tenía el mismo brío que había tenido cuando se salió de la casa de su padre. Otras lecciones que podemos tomar de este pasaje es lo lindo de la reconciliación, y ya hicimos referencia a eso, lo precioso de la restauración, donde Dios nos pone de vuelta en un lugar digno. Hermana. Exactamente. La envidia, quizá, una advertencia contra la envidia. En un pasaje tan corto de aproximadamente 20 versículos, aprendemos una serie de lecciones, hermano. Exactamente, porque la ofensa había sido contra el padre, ¿no es cierto? Fue con él con quien se peleó, fue a él a quien le pidió el dinero, fue de la casa de él, de donde se fue. Exactamente. Y estas son lecciones. Una lección adicional es el valor de la celebración. Cuando el padre acogió al hijo de nuevo y lo trajo, le dijo a los siervos, traigan el anillo especial, pónganle zapatos a sus pies, traigan la túnica que merece como hijo mío, vamos a matar el becerro gordo. Y además de eso, dijo, y vamos a hacer fiesta. Todo lo demás podía ser algo en particular para ese hogar, para esa casa, pero se da el contexto y se insinúa de que al hacer fiesta iba a ser para toda la comunidad. Y dice que había algaraza y había danzas y había música. Eso no se hace solamente cuando una persona está en el contexto de unos 3 o 4 necesariamente, sino que se insinúa que el contexto era para toda la comunidad. Pero hay una lección que quizá a veces la pasamos por alta y hemos tocado brevemente en todo lo que se dijo hace unos momentos. Hemos
tocado sobre un proceso de cómo regresar al hogar. Hay 3 pasos que se requieren para este proceso de regresar al hogar. Y es algo que comenzamos a ver con el versículo 17. En el versículo 17 dice que este joven comenzó a recapacitar, comenzó a reflexionar, ya que se veía en este contexto tan sucio, en este contexto tan paupérrimo, en este contexto tan desgraciado. Comenzó a recapacitar y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? En su previa existencia no había ninguna comparación entre ser el hijo, entre ser el heredero y los obreros, porque ellos no tenían la esperanza de heredar esa finca. Ellos no tenían la posibilidad de dar mando, de dar órdenes, de dar instrucciones a otra persona, sino que ellos solamente recibían pasivamente las instrucciones del padre o de los hijos. Y en ese momento se comparó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me encuentro en esta situación tan desgraciada. Ese es el primer paso en el regreso al hogar. Y para que no pasemos por alto, lo vamos a decir explícitamente. El primer paso es formular un pensamiento o una visión. La Biblia dice en Proverbios que sin una visión el pueblo perece. Y este es el primer paso. Y no es tan difícil, ni tan misterioso, ni místico como quizá a veces lo pensamos. Les voy a dar un ejemplo. Si en este momento yo le pido a cada uno de ustedes que piensen en una vaca morada, aunque no la han visto en la realidad, ¿cuántos de ustedes se pueden imaginar en una vaca morada? ¿Cuántos están pensando en eso, en una vaca morada? Y los que no están levantando la mano quizá me están mintiendo, pero no se mienten a ustedes mismos, porque en este momento ustedes están pensando en una vaca morada. Y aún si yo les digo, de aquí en adelante, por favor, no piensen en una vaca morada, no piensen en una vaca morada, no se les vaya a ocurrir pensar en una vaca morada. ¿Cuántos pudieron evitar pensar en una vaca morada? Ninguno, ¿verdad? Porque formaron en su pensamiento lo que es una vaca morada. Y ese es el primer paso en el regreso al hogar. El segundo elemento de este proceso, el segundo elemento fue lo que vocalizó este joven. Expresó con palabras, expresó con comunicación, expresó con el lenguaje algo necesario. No solamente formuló el pensamiento, sino que lo expresó. Y dijo, primero pensó, luego dijo, ¿cuántas personas en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me encuentro en esta situación. Y luego dijo lo siguiente, voy a ir, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le pediré perdón y le diré que me haga como uno de sus jornaleros. Ese es el segundo paso. La expresión verbal es lo que forma y solidifica el compromiso de nuestras mentes que formulamos cuando empezamos con el pensamiento. Es un proceso que le llaman proceso neurofisiológico. Primero el pensamiento, segundo la expresión verbal y número 3, la acción, como dijo el hermano aquí. Tomar acción deliberada, tomar acción inmediata, tomar acción masiva, pero tomar acción. No es suficiente formular un pensamiento y decir, qué lindo sería regresar a la casa de mi padre. No es suficiente decir, caramba, me encuentro en una situación desesperante. No es suficiente ver su propia realidad y darse cuenta
de que no está en una buena posición en la vida. Tampoco es suficiente decir y expresar la condición en la que se encuentra, o la idea para el futuro, o una buena visión, o un buen concepto, o una buena idea. No es suficiente. El tercer paso es necesario, que es tomar acción. En la misma Biblia vemos muchos ejemplos de lo que se requiere para este paso final. Desde Génesis hasta el Apocalipsis vemos ejemplos. En Génesis dijo Dios: vamos a crear al hombre según nuestra imagen, y lo creó. No lo dejó en el pensamiento, ni solamente hablarlo entre Jesucristo y el Espíritu Santo, sino que Dios lo llevó a la acción. Formó al hombre del polvo y a la mujer de su costilla. Tomó acción. No fue suficiente dejarlo en el pensamiento. En Apocalipsis vemos que las personas que forman parte del remanente de los salvados fueron personas que no solamente alinearon su mente con los principios de Dios, sino que tomaron acción, obedecieron los mandamientos de Dios. Eso requiere acción en nuestra vida diaria. Moisés, cuando Dios le dio la comisión de liberar al pueblo de Israel del yugo egipto, no fue suficiente que él dijera: oh Jehová, qué linda idea es esa, me encanta. Aquí me voy a sentar junto a este arbusto que está ardiendo como buen entretenimiento, y me voy a quedar aquí reflexionando sobre tu gracia, reflexionando sobre tu poder. ¿Verdad que no fue suficiente eso? Se requirió que se pusiera de pie, se requirió que viniera del desierto hasta el palacio de Faraón, se requirió que le hablara a Faraón, se requirió que tomara acción y que dirigiera a ese pueblo después de una serie de circunstancias extraordinarias. Y aún la misma vida de Jesús ejemplifica este paso. Cuando se hizo provisión para el pecado, para la posibilidad del pecado en los concilios del cielo, se dijo: si esto sucede, vamos a tomar estos pasos para reconciliar al mundo a Dios. Y cuando llegó esa eventualidad del pecado, no dijo solamente Jesús: ¡ah, qué buena idea era aquella de reconciliar al mundo! ¡Oh, qué bonito sería! Mira nomás, a ver qué pasa. No dijo eso solamente, sino que tomó acción. Jesucristo vino del cielo a esta tierra y vivió, actuó, deliberó, tomó acciones repetidas veces que lo llevaron a la cruz, y precisamente por eso ustedes y yo podemos tener redención. 3 elementos. Formular una visión en nuestras mentes. La práctica para este paso nos llega muy fácilmente y proviene de lo que se nos ha recomendado por tantos años, de tener el devocional a diario, el devocional personal, porque es allí donde alineamos nuestra mente con los principios de Dios. Y entre más practicamos eso, mejor alineamos nuestro pensar con esos principios. Paso número 2, expresarlo verbalmente. Es por eso también que se nos dice que hay que contarle a otras personas del amor de Dios, porque eso ayuda a solidificar nuestro propio compromiso con los principios divinos.
Fue en parte por eso, porque Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo 28, en la gran comisión: id por tanto y haced discípulos, enseñándoles todo lo que les he dicho, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estoy con vosotros. No es solamente llegar a un asentimiento intelectual sobre los principios de Dios, pero tampoco es suficiente expresarlo solamente verbalmente a otras personas ni a nosotros mismos. Esos son los primeros 2 pasos. Pero el tercer paso es el que requiere que nos levantemos de nuestro letargo, requiere que nos pongamos de pie, requiere que tomemos acción simbólica, física, intelectual, pero que tomemos acción. Y esa acción nos lleva de vuelta al hogar. En esta mañana, yo no sé de dónde tienes que tú regresar al hogar. Yo no sé cuán profunda ha sido tu caída. Tú no sabes cuán profunda ha sido mi caída. Yo no sé a qué distancia te encuentras del hogar, pero tú sí lo sabes. Pero en esta mañana te invito, hermano, hermana, joven, niño, te invito a que tomes esos pasos que te ayudan a regresar al hogar. Esos 3 pasos, que es primero formular una visión de un lugar, de una situación y una circunstancia mejor de la circunstancia en que te encuentras. Número 2, exprésala verbalmente a ti, a otras personas, porque esto solidifica tu compromiso. Pero número 3, toma la acción que sea necesaria para regresar. Hoy has tomado tú una acción enorme, que es el venir a la casa de Dios para aprender más. Cuando regreses a tu casa, cuando estés trabajando, cuando vayas a la escuela, cuando compartas tiempo con tus vecinos, cuando pases tiempo con tus amigos, cuando hables con tu familia, toma esa acción de regresar al hogar, porque es allí donde Dios, el Padre amante, te espera. Y Él va a regocijarse y va a coordinar y a organizar una enorme celebración para toda la comunidad. Porque dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay más gozo en el cielo por ese un pecador que se arrepintió, que regresó al hogar, que por 100 que no necesitan arrepentimiento, que por 100 que son justos, que no necesitan de Dios o que no piensan que necesitan. Hay más gozo en el cielo. Así que te invito en esta mañana a ponerte de pie. Tendremos una oración para que Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo y los ángeles te ayuden a tomar esa acción necesaria para regresar al hogar. Eterno Padre que moras en los cielos, estamos ante tu presencia en esta mañana agradecidos porque tú, oh Dios, nos das una habilidad mayor a la de una moneda. Nos das la habilidad mayor a la de una oveja. Nos das la habilidad de recapacitar, de reflexionar, de meditar, de deliberar, de hablar claramente y de tomar acción. Te agradecemos por eso, oh Señor, y te pido en este momento que tu Espíritu Santo redarguya el corazón de cada uno de nosotros que estamos presentes, para que tomemos esas acciones necesarias para regresar por el sendero al hogar, sabiendo que tú nos esperas y que tú celebrarás nuestro regreso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.